Aprovecha la postura y vamos a orar. Buen Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Tú conoces nuestro corazón, Señor, tú conoces nuestra condición. Así que apelamos, Señor, a tu gracia, a tu Santo Espíritu, Señor, que nos dirija en la exposición de tu palabra, que también los oídos, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, atento a tu verdad. Que sea para nuestro bien, Señor, que sea para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar en Primera de Juan, nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y vamos a hablar de un tema que está en estos pasajes, con referente al amor. Y hoy día el amor es de los temas famosos, lo que tiene que ver con el amor, con la paz, con la amistad. Muchos libros, muchos autores no hablan de estas cosas. Pero vamos a ver en esta noche lo que tiene que ver con el amor de Dios. Sabemos que hay muchos amores de la familia, de los hijos, el amor romántico, erótico, pero en esta noche vamos a ver el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Nosotros sabemos de dónde comienza todo lo que tiene que ver con el problema del hombre y también con el amor de Dios. Si ustedes recuerdan Génesis capítulo 1, Dios le dice al hombre: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios crea al hombre, crea a esa criatura en la cual Él decide poner parte de su misma naturaleza. Dice que Él insufló aliento de vida en el hombre. Dice que lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. No obstante a ello, vemos estos versículos que le da una autoridad también sobre todas las demás seres de la creación. Y Él dice: multiplíquese, dice, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, dice, y en todos los animales de la tierra. No obstante a eso, dice en Génesis 1:29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Así que Dios, cuando pone el hombre, crea al hombre, tiene cuidado también de todo lo que tiene que ver con la provisión del hombre. Y dice en Génesis 2:9 que todo lo que Dios creó, todo eso
que era para su alimentación, todo árbol, dice que era delicioso a la vista y dice que también era delicioso y bueno para comer. Así que Dios creó todo un escenario para el hombre, le dio autoridad al hombre. No obstante a eso, lo que creó lo hizo para su deleite, lo hizo para que el hombre se gozara. Tuvo cuidado de todo lo que tenía que ver con su provisión. Dice que todo árbol era bueno para comer, que él podía tomar de ello. No obstante a eso, nosotros también conocemos en Génesis que dice que Dios se paseaba al aire del día en el huerto del Edén, donde moraba el hombre. Así que no obstante a eso, el hombre tenía una comunión perfecta con su Creador, tenía una comunión perfecta con Dios, cuando Dios lo crea. Sin embargo, Dios le da una advertencia. En toda esa bondad y toda esa misericordia de Dios, Dios le da una advertencia al hombre, le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que el hombre tenía un reto, tenía una advertencia en la cual iba a demostrar su obediencia y su amor a Dios. Para no ser la historia muy larga, todos nosotros conocemos lo que pasó con nuestros primeros padres carnales, Adán y Eva. Ellos menosprecian la provisión de Dios, todo aquello que Dios había creado para ellos. Ellos menosprecian la relación perfecta que tenían con su Creador y conocemos el fin de ello. Dice que Adán y Eva pecan y por esa condición, por ese pecado, por esa situación de ellos de haber menospreciado a Dios y amar otras cosas, dice que Dios los saca del huerto del Edén. Pero estamos hablando del amor de Dios. En Génesis 3:15, Dios muestra a ese hombre pecador, a ese hombre que le había rechazado, a ese hombre que le había menospreciado, la más gloriosa esperanza después de la caída, que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la simiente de la serpiente, a Satanás. Así que Dios le da una nueva esperanza al hombre. Y si ustedes ven el pasaje que estamos viendo hoy, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, ese primer versículo, el versículo 7, muestra lo que realmente es Dios y por qué Dios hizo eso en el huerto del Edén. Dice ese versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Dios es la fuente viva del amor. Y dice al final, en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que la naturaleza misma de Dios es el amor. Todo lo que Dios creó y todo como Dios lo sostiene en amor. Lo creó en amor. Por eso es que vemos esa manifestación de Dios en el huerto del Edén. Diferente a nosotros, Dios no amó al hombre por la afinidad que había con el hombre. Todo lo contrario, el hombre menospreció a Dios, rechazó a Dios y era totalmente diferente a Dios luego del pecado. Pero Dios dice que amó al hombre porque esa es su naturaleza, el amor. Si ven el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces la manifestación, Dios es amor, pero la manifestación del amor de Dios está expresado en la persona de Jesucristo. Así que la consumación del amor de Dios lo vemos en la cruz del Calvario cuando Cristo dice consuma redención. Cristo murió y resucitó. Allí vimos la manifestación gloriosa de Dios en el amor. Lo mismo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la manifestación del amor de Dios es Cristo. Pero mírense con qué Dios ata ese amor. Si ustedes ven al final del versículo 9,
Lo leo completo, el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Desen cuenta que la manifestación del amor de Dios tiene que ver con nuestra eternidad. Esa manifestación de amor tiene que ver con nuestra vida eterna. Y el mundo hoy día está muy confundido, muy complejo, porque los hombres hemos malinterpretado lo que es el amor de Dios. Y aún nosotros mismos, cuando nos va bien en algo material o de salud, llamamos a todo eso bendición y amor de Dios. Y es probable que la mano de Dios esté en ello. No podemos decir que no esté en ello. Pero lo que dice este pasaje, que la manifestación del amor de Dios, por lo cual Él envió a su Hijo a morir en la cruz, era a buscar lo que se había perdido. Y dice ahí, a final de ese versículo 9, que es para que nosotros vivamos por Él. Así que la manifestación del amor tiene que ver con nuestra eternidad. Y si ustedes ven la relación del pueblo de Israel y Jehová, cuando Moisés está repitiendo la ley antes de entrar a la tierra prometida, él está advirtiendo al pueblo judío sobre la idolatría y sobre los otros dioses. Y miren lo que le dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Dice, no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirva, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Él le dice, guárdense de la idolatría. Cuando ustedes entren a esa tierra que yo les prometo, dice, y ustedes miren el cielo, miren las estrellas, miren el sol, miren la luna. Dice, guárdense de mirar e inclinarse a otros dioses o a ser dioses de ellos. Dice, porque esas cosas yo se las he concedido a todos los pueblos debajo del cielo. Donde estaba la bendición del pueblo de Israel, dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Así que la bendición de nosotros, la manifestación del amor de Dios está totalmente ligada no a nuestro bienestar económico, no a nuestro bienestar material, no a nuestro bienestar de salud. La verdadera manifestación de Dios está en que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Versículo 10 de primera de Juan capítulo 4. ¿En qué consiste ese amor? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Y es interesante que el amor de Dios no consiste, generalmente nosotros amamos a los demás hermanos porque hay una afinidad con ellos. Hay algo en común que tenemos con ellos. Quizás los hermanos nos demuestran amor y por eso nosotros somos recíprocos con ellos y les demostramos amor. O quizás venimos juntos de la universidad y nos encontramos en la iglesia y hay algo que nos une pasado y por eso hay un amor. Pero generalmente el amor entre nosotros muchas veces no está fundamentado en Cristo, porque Dios ha dicho que nos amemos, sino porque hay una relación que viene, o hay cosas que nosotros compartimos externas, no por el glorioso mensaje del Evangelio en el cual nosotros hemos creído. Dice en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Dios hace una obra Él mismo. Dice que Él nos lavó, lavó nuestra generación, nos cambió la vida que teníamos cuando nosotros vinimos a Cristo. Dice que nos renovó a través del Espíritu Santo, una nueva criatura. Ahora bien, ese amor de Dios
tiene una respuesta. Así que cuando nosotros decimos que estamos siendo bendecidos por Dios, es porque realmente nosotros hemos aceptado la invitación del amor de Dios. Nosotros hemos creído en esa invitación del amor de Dios y nos hemos apropiado del amor de Dios. Mire qué dice en Deuteronomio, cuando Dios está hablando a su pueblo Israel. Capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará su pago. Entonces él le dice al pueblo de Israel: guarda por tanto los mandamientos, los estatutos y decretos que yo te mando hoy para que lo cumplas. Así que el pueblo de Israel, Dios le dice, si tú guardas mis mandamientos, dice, mi bendición puede alcanzar hasta 1000 generaciones. Ahora el que no obedece mi mandamiento, dice, yo lo destruyo. Así que Dios ha demostrado el amor para con nosotros. Jesucristo. Jesucristo es la manifestación del amor de Dios. En eso consistió en que Él nos amó. Pero si nosotros rechazamos ese amor, dice que Dios nos dará su pago destruyéndonos. Aquel que no acepta el regalo del amor de Dios no recibe la bendición del amor. No recibe a Cristo. Entonces sabemos que la esencia de Dios es el amor. El amor proviene de Dios. La manifestación de ese amor es Jesucristo, nuestro Salvador. Y consistió en que Él nos amó, no porque hubiera ningún mérito en nosotros, sino por el puro afecto de su gracia. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en el hombre? Vimos cómo se manifiesta el amor de Dios para con el hombre. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese amor en nosotros? Nosotros como hijos de Dios, ¿cómo expresamos ese amor? ¿Cómo se va a manifestar ese amor? Miren qué dice el versículo 11 de primera de Juan. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y dice el versículo 16, ahí mismo de primera de Juan, y versículo 17, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios en nosotros? Dice, primeramente hay un paso. Nosotros hemos de apropiarnos primeramente de ese amor. Versículo 16 dice, nosotros hemos conocido y creído que Dios tiene, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos ama. Nosotros lo hemos creído eso. Así que cuando nosotros creemos eso, nosotros podemos amar al hermano. Y por eso que dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero es increíble que algo tan poderoso como el amor, nosotros los creyentes a veces lo menospreciemos tanto. Miren qué dice el versículo 20, ahí mismo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque nosotros generalmente somos muy espirituales y nos preocupamos mucho de la fe, nos preocupamos mucho del crecimiento espiritual, nos preocupamos mucho de tantas cosas. Sin embargo, Dios le da una preeminencia al amor sobre todas esas cosas. Sin embargo, nosotros venimos y muchas veces nosotros no oramos. Yo le confieso, yo nunca he orado al Señor para que me haga amoroso con mi esposa. Pero yo nunca he orado a Dios para que me haga amoroso con ustedes, ni me ha pasado por mi mente, porque nosotros menospreciamos el amor
de Dios. Y lo que Dios dice es que si Él nos amó así, nosotros realmente entendimos con tal amor que Él nos amó, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3, un poquito más hacia atrás, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El Señor dice, en la segunda venida del Señor Jesucristo, dice, nosotros ahora mismo no sabemos, no se ha manifestado lo que vamos a hacer, lo que hemos de ser. Pero hay una garantía que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero mientras tanto, miren lo que dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La manifestación del amor de Dios en nosotros es que nosotros amamos al hermano. No es que nosotros hacemos un esfuerzo. Dense en cuenta que la simiente de Dios está en nosotros, porque nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios. Así que para nosotros no debe ser un esfuerzo nosotros amar a nuestros hermanos. No tenemos que hacer un ejercicio mental para nosotros amar a nuestros hermanos. Se supone que debe ser algo que fluye naturalmente, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y deberíamos nosotros amar a nuestros hermanos. Y el Señor dice, aquí en esta tierra, mientras ustedes estén aquí, la manera en que se manifiesta el Hijo de Dios, a lo que Dios ha amado, dice, son aquellos que aman a sus hermanos. Hay un ejemplo, me gustaría que lo busquen en Romanos capítulo 14, versículo 14, que define, y podemos tomar esta ilustración para nosotros definir lo que es el amor y cómo debe manifestarse el amor en nuestras vidas. Romanos capítulo 14, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Y ese es un pasaje paralelo a lo que leía el hermano Silfa hace un momentico en la lectura. Y dice aquí, el Señor a través del apóstol Pablo, dice, yo sé que nada, en la iglesia de Roma había un problema. Unos decían no se puede comer carne de la que es sacrificada a los ídolos, otros decían que sí se podía comer. Dice que unos eran débiles y otros fuertes. Así que hubo disensión entre los hermanos y Pablo le escribe una carta. Y él dice, yo sé que nada es inmundo en sí mismo. Él dice, yo sé que no hay un problema con que coman carne. Pablo dice, pero, dice el versículo 15, si por causa de la comida tu hermano es contristado, si hay alguien que está tropezando, aún tú tengas la razón, dice, ya tú no andas conforme al amor. Lo que Dios está diciendo, que el amor de Dios que nosotros tenemos, que debemos manifestar, es un amor sacrificial, como Dios lo hizo. Nosotros pecamos y Dios no nos desechó porque pecamos. Él envió a Jesucristo. Así que no importa si tú tienes la razón o no tienes la razón, lo que está en juego aquí es el bien de tu hermano. Dice ahí, en ese versículo, dice, si yo sé que nada es inmundo. Dice, pero si tu hermano flaquea por eso, si tu hermano tropieza por eso, dice, ya tú no andas conforme al amor de Dios. Está hablando que aunque tú tengas la razón, tú dejes tu razón. Dice, por amor a tu hermano, por amor a Dios. Dice Romanos 14, 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pero el amor, en el amor hay un poder especial.
1 Corintios 13:13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Dice estos tres, pero el amor es el mayor de ellos. En el amor hay algo que es incomprensible. El amor tiene un poder que es incomprensible. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, de nada sirve. Así que está diciendo que nosotros podemos tener toda la fe del mundo, podemos tener todo el conocimiento del mundo, podemos inclusive sacrificarnos a tal punto de dar todo lo que tenemos a lo que necesitan, y va más lejos, aún tu propia vida. Dice, tú puedes ser entregado, que tu cuerpo sea entregado para quemar. Dice, y si tú no tienes amor, dice, eso no sirvió para nada. Así que hay algo poderoso en el amor. Y el versículo 12 de Primera de Juan lo describe. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice ahí que a Dios nadie lo ha visto jamás. Dice, pero si nosotros permanecemos en amor unos con otros, si nos amamos unos a otros, dice, Dios permanece en nosotros y de tal manera pasa algo milagroso. La imagen de Dios se va reflejando en nuestra vida. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, dice que los hermanos comienzan a ver a Dios en nosotros. Si lo hacemos de corazón. Fue lo que nosotros vimos en Cristo. Dice que Cristo, ¿qué era? La imagen del Dios invisible. Y así que cuando nosotros vimos a Cristo, ¿qué pasó con nosotros? Fuimos transformados. Dios nos cambió cuando nosotros miramos a Cristo. Nosotros miramos a Dios en la faz de Jesucristo, dice que fuimos transformados. Dios le dice a sus discípulos en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos. Dice, la gente va a notar que ustedes son discípulos míos. La gente va a notar que ustedes son personas que han confiado en mí. Dice, si tienen amor los unos por los otros. Así que el amor tiene un poder especial cuando nosotros amamos genuinamente con el amor de Dios, de que la imagen de Dios, la silueta de Dios se comienza a ver en nuestras vidas. ¿Y ustedes saben qué pasa cuando eso sucede? Miren el versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice que Dios nos amó a nosotros. Y cuando nosotros vimos, que veíamos el capítulo 16, que Dios nos ha amado con tan grande amor, dice que nosotros fuimos transformados. Asimismo, mi hermano, hay un efecto que pasa cuando nosotros reflejamos el amor en nuestras vidas. Hay un efecto que pasa con las demás personas. El mismo efecto que pasó con nosotros cuando vimos a Cristo, cuando nosotros vimos a Dios en la faz de Jesucristo. Así mismo hay un efecto que pasa en los demás hermanos cuando ven a Dios en nosotros, cuando ven a Cristo en nosotros. Dice que ellos también son transformados. Así que cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, hay un milagro que pasa, si lo hacemos de todo corazón. Nosotros nos preocupamos mucho y siempre estamos atentos a ver qué pasa por aquí, qué pasa por allá. Y si realmente vemos a un hermano en debilidad,
o en una falta, nos escandalizamos, y no con otros hermanos, hasta en la calle, con los amigos, y nos convertimos en personas que viven cuestionando todo lo que hacen los demás y señalando lo que hacen los demás. Así que comenzamos a ver tanto problema en los demás y no comenzamos a ver el problema, la solución del problema de los demás. Porque según este pasaje, la manera en que los demás van a ser transformados es cuando vean a Cristo en nosotros. Y nosotros queremos dar cátedra a las demás personas. Sin embargo, nosotros no practicamos el amor. No nos ejercitamos el amor. Y realmente ni creemos muchas veces de la manera tal que Dios nos ha amado. Dos aplicaciones. Quizás entre nosotros haya alguien que no haya sido amado por Dios, o que no haya sentido el amor de Dios, o que no se haya apropiado del amor de Dios, porque Dios manifestó su amor en la cruz. Alguien que no se haya apropiado de ese amor y no se siente amado por Dios. El versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si hay alguien que no tiene a Cristo, si hay alguien que no tiene el amor de Dios, dice que ya Dios hizo su parte. Dice, Él envió a su Hijo unigénito para que morir en la cruz. Y el fin de eso dice que para que tú vivas, que tú tengas una eternidad en los cielos. Y para los hermanos, quizá nosotros hoy nos animemos y digamos, bueno, yo hoy voy a comenzar a amar a los hermanos. Me voy a comenzar a preocupar por mis hermanos. La solución no está en nosotros. Hay que ir a Cristo primero. Ver el amor de Dios y que ese amor nos transforme para luego nosotros poder amar a nuestros hermanos como Dios quiere que le amemos. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos amaste, Padre, sabiendo lo que hay en nuestro corazón. Tú nos amaste, no obstante nosotros te despreciamos, Padre, y se pagó el precio más alto, Señor, tu Hijo muriendo en la cruz, Señor, por un mundo caído, un mundo perverso. Oh Dios, ten misericordia de aquellos que no se han apropiado de ese amor. Y a nosotros, Padre, que hemos confiado en ti, ayúdanos a cada día, Señor, mirar tu amor para que seamos transformados por tu gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.